y programa oficial de celebración del 108 aniversario de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios APIA, homenaje póstumo al presidente de la APIA, ingeniero Carlos Arévalo Ruiz. Presentamos el tema Desarrollo Forestal en el Perú. Expositor, ingeniero forestal Juan Clemente Díaz González, director forestal de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, APIA. Ingeniero Juan Clemente Díaz González, tiene usted la palabra. Muy buenos días con todos. Realmente agradecido por la oportunidad de llegar a los colegas interesados en el desarrollo nacional. Los que trabajamos en el sector agrario, vemos que es un gran sacrificio porque compartimos las dificultades de los pobladores rurales, y en el caso de el área amazónica todavía es más olvidada, ¿no? Y en este caso, bueno, mi ponencia va a ser principalmente un análisis, en cierta forma también recoge lo que han expuesto mis anteriores colegas, ¿no? Que se trata en el tema del cortoplacismo eh, y bueno, la falta de cultura del tratado de nuestra naturaleza, ¿no? Bien, voy a empezar a poner mi primera lámina. Sí, puedo poner mi primera lámina. Sí, sí, ingeniero. Un momento. No sé, parece que no carga. Ya. Ahora, ¿cómo está? ¿Se ve? ¿Aló? Sí, sí, ingeniero. Ok, un momentito. Bien, creo que ahí está completo, ¿no? Sí. Bueno, como decía al comienzo, la principal preocupación, pues, es que nosotros somos un país bastante joven y que está costando pasar a una etapa de desarrollo, ¿no? Y eso, precisamente, y una de las formas es cómo se representa, precisamente lo estamos viendo cómo ha sido la ocupación en la Amazonía, ¿no? Bien, entonces, y la Amazonía es, digamos, el último espacio que estamos ocupando, ¿no? Entonces, esta primera lámina explica cómo nuestros gobernantes, o sea, desde la República, han heredado pues prácticas y costumbres que venían de la colonia, ¿no? Que interrumpió una armonía, digamos, productiva que tenía el Tahuantinsuyo, ¿no? Que tiene una cultura de miles de años adaptada a su ambiente, ¿no? Entonces, que nosotros hemos sido una colonia que se ha dedicado principalmente a la extracción de recursos para su exportación, y ha habido en diferentes momentos, pues ha habido un boom, ¿no? O sea, hemos tenido unas riquezas, la más destacable ha sido el guano, que ha permitido el establecimiento de la República. Tenemos, por ejemplo, también la cinchona,
para cuando se empieza a curar el paludismo, ¿no? Que se explotó hasta casi agotarlos. Después vinieron en el siglo XX, inicio del siglo XX, la explotación de las minas, especialmente en la Sierra Central, ¿no? Con este presidente Leguía, y también, bueno, se acabó el cobre, primero era una mina muy rica en plomo, digo, en cobre, y después llegó el plomo y otros minerales, ¿no? Y que sigue causando problemas de contaminación, ¿no? Especialmente en la niñez, y se sigue detectando altos niveles de plomo en la sangre, ¿no? Y después en la década de los 40, 50 aparece otro recurso que es la pesca, ¿no? Y empresarios, por ejemplo, este famoso Luis Banquero Rossi llegó a ser el hombre más millonario de todo, el millonario más grande de toda Latinoamérica, ¿no? Y así, entonces también hemos pasado pues por otros bonanzas como el algodón o el café, pero con precios fluctuantes, ¿no? Y el gráfico del centro pues nos explica más o menos cómo ha sido pues la estructura de exportaciones tradicionales, ¿no? Más del 60% de la minería, el petróleo también ha sido variable en determinados momentos, el pesquero y el sector agrícola en una pequeña proporción, aunque en los últimos años hemos tenido, se ha incrementado debido a la agroexportación, ¿no? La tecnificación, y principalmente en la costa, ¿no? Bien. Entonces, ahora pasamos a la selva, y la selva prácticamente empieza su conquista por la necesidad de la industria automotriz, ¿no? Cuando en el siglo XX, finales, inicio del siglo XX, se produce el invento de la combustión interna y los vehículos, ¿no? Que necesitaban neumáticos, ¿no? Y, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, todo el mundo conoce de la idea brasiliensis del caucho, ¿no? Que para ello fue necesario, bueno, eh, se produjo muchos maltratos y muy fuertes, muy serios de derechos humanos para las poblaciones indígenas, que todavía, pues, tienen consecuencias hasta la actualidad, ¿no? Porque como consecuencia de ello, sus descendientes escaparon. Los que aparecen ahora como no contactados son descendientes de los que se escaparon, de los que eran perseguidos y explotados para la explotación del caucho, ¿no? Incluso antes del caucho existía la planta que se llamaba hule, y que esta fue, como se tumbaba todo el árbol para extraerla, fue prácticamente extinguida, ¿no? Y después recién se hacen explotación del caucho, de tal manera que, eh, por ejemplo, la carretera Pucallpa que se construye en 1945, era justamente para establecer plantaciones de caucho para abastecer a Estados Unidos en la Segunda Guerra, ¿no? Pero justo ese año se consigue termina la guerra, ¿no? Entonces, eh, la Amazonía ha sido un espacio vacío, digamos, ¿no? Entonces, y nuestros presidentes, empezando por el primer gobierno de la UNDE, que ya tenía un concepto erróneo, ¿no? De que la selva era una tierra muy fértil porque pues, estaba relacionada, se pensaba que la vegetación la vegetación exuberante era una expresión de un suelo rico, ¿no? Lo cual conllevó a un gran error porque muchos programas de producción agrícola y ganadera fracasaron porque al poco tiempo se perdía esa fertilidad, ¿no? Entonces, si ese concepto ya era digamos, se podía perdonar en los años 60, en los años 80, ese concepto erróneo se volvió a repetir, ¿no? Y para colmo, ya en el año 2016, un candidato por oportunismo quiere robarse esa imagen y promete casi lo mismo, ¿no? Entonces, eh, hay un dicho que dice, si pierdes, no pierdas la elección, pero nosotros todavía seguimos con lo mismo, ¿no? Entonces, no solamente es, digamos, es un error que se repite en gobernantes y a diferentes niveles, ¿no? Regionales, municipales, etcétera, y que muchas veces la tierra es ofrecida como votos, ¿no? O sea, construcción de carreteras, y así es como se produce una colonización desordenada. Entonces,
lo primero que se aprovecha es la madera, ¿no? De forma ineficiente y muchas veces hasta maderas valiosas simplemente son quemadas, destruidas en... Bien. Entonces, en contraste, nosotros vemos que los europeos tienen una cultura de planificación a largo plazo, pero a ellos también les ha costado, ¿no? O sea, ellos han deforestado sus bosques por el crecimiento poblacional para establecer cultivos y en gran parte para la construcción de barcos, ¿no? Porque entre ellos necesitaban, había muchas guerras en todos los siglos de toda de Europa, ¿no? Entonces, y esa tecnología ha ido mejorando. Entonces, los barcos, bueno, han requerido, digamos, cada vez dimensiones mayores, entonces ellos tenían que, eh, digamos, manejar bosques para que los árboles tengan mayores dimensiones, ¿no? Entonces, para mástiles se necesitaba mínimo 200 años, y eso, digamos, hasta ahorita, hasta este momento, existen árboles plantados porque no se pensaba pues de que iban a ser reemplazados por barcos de metal, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también muy importante, por ejemplo, ha sido el cultivo de las plantaciones del roble, porque podemos ver, por ejemplo, en esta casa medieval del siglo XIII en Francia, y otros aspectos de su economía, de su cultura, es la producción de barricas de roble para los vinos, el whisky, etcétera, ¿no? Bien. Y entonces, volvemos al Perú, a la selva de Perú. Entonces, nosotros vemos que la Amazonía, desde la época del Tahuantinsuyo, era visto como un lugar insano, lleno de bestias, enfermedades, y que solamente se ocupaba para la plantación de coca, ¿no? Sin embargo, los últimos, digamos, en el último siglo, ya la población andina ha sido perfectamente establecida, ¿no? Y entonces, pero ¿qué sucede? Que mucha de la población que ha llegado solamente a establecerse, digamos, no a establecerse, sino a sacrificarse un determinado número de años, explotar los recursos, generar capital y regresar a su región de origen, ¿no? Algo parecido también han hecho los españoles, ¿no? O sea, han hecho riqueza, fortuna en América y después han regresado a su península, ¿no? Entonces, ahora, sin embargo, nosotros tenemos una realidad que es un bosque lleno, rodeado de una población en pobreza, ¿no? Donde existe sobreposición de derechos, porque, digamos, instituciones tanto del Ministerio de Agricultura como el Ministerio de, de Energía y Minas dan derechos sobre el mismo terreno, entonces hay conflictos, ¿no? Bien. Y así también se ha producido, por ejemplo, con respecto a la fauna, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el lobo de río, que es la nutria gigante, que podemos ver a la derecha, fue prácticamente diezmada su población para la producción de pieles para abrigos, igual los tigres, los tigrillos, el pecarí, etcétera, y los monos eran capturados para investigación científica, ¿no? Para experimentos en medicina. De tal manera que incluso hasta los años 80 se pensaba que en la zona verde del Parque Nacional del Manu, que es la zona reservada, hacer contratos para explotación para exportación de pieles, ¿no? Bueno, sigamos, ¿no? Entonces, eso vemos de que la Amazonía ha sido principalmente ocupada para la producción de madera. Entonces, el primer gráfico superior a la izquierda, podemos ver de que a pesar de que hay cada vez más capitales y mayor tecnología, la, la producción de madera rolliza está decreciendo, ¿no? Y al igualmente la producción de productos maderables, digamos en el segundo cuadro, en la segunda figura a la izquierda inferior, podemos ver de que la, este,
igualmente la producción de madera rolliza, que es el principal producto, también disminuye, ¿no? Entonces, y por el contrario, digamos, estos productos están principalmente dedicados a fabricación de muebles, encofrado la madera más corriente se usa para encofrado en construcciones. En el boom a partir del año 2002, 2003, empezó un boom de la construcción que duró unos 12 años más o menos, y también hubo un incremento de las mejoras en los colegios, en las escuelas, ¿no? Entonces, y por el otro lado, podemos ver que el balance comercial es negativo, ¿no? Disminuye las exportaciones y aumentan las importaciones, ¿no? Bien. Y entonces, ¿cuál es la principal dificultad? Es que nosotros tenemos muchas especies, una gran diversidad de especies, ¿no? Eh, y este es solamente de un tipo de bosque, ¿no? Cuando pasamos de bosque de colina a bosque de terraza, tenemos bosque de aluvial, bosque inundable, otra composición de especies, y entonces es muy difícil concentrar volúmenes y también desarrollar una tecnología específica para el secado, para el aserrado, para la transformación. Es muy complicado cuando se tienen especies diferentes. Y además, si fuera la misma especie, también estar en condiciones diferentes eh, es muy variable la calidad de la madera, ¿no? Y eso, bueno, bien. A diferencia, pues, por ejemplo, este es un bosque alemán el alemán ha manejado su bosque durante 300 años, y podemos ver de que como el 80% de la madera está concentrado en 4 o 5 especies, ¿no? Y no solamente eso, no es solamente el gráfico a la izquierda, esta torta, no representa un bosque, sino representa todos los bosques. Es decir, que como podemos ver en la principal foto, aquí tenemos eh, una sola especie, prácticamente, ¿no? Esta es la foto aérea, la foto del sotobosque sería una sola especie, ¿no? Eso sería en zonas, digamos, relativamente templadas, y en zonas de montaña ya dominan las coníferas, y también prácticamente está dominado por una sola especie, lo que facilita, disminuye sus costos de aprovechamiento, ¿no? Entonces, lo contrario de lo que ocurre en estos países es que en Perú el costo de aprovechamiento son altísimos, ¿no? Y prácticamente lo que es lo que se paga, ¿no? Es lo que se paga por la madera, ¿no? Digamos, el concesionario no invierte prácticamente nada en reponer, en hacer plantación, manejo forestal, ¿no? En cambio, ellos les ha costado 300 años, y entonces y el producto está muy cerca de las zonas de transformación, o sea, el transporte es mínimo, digamos, ¿no? Muy eficiente, ¿no? Entonces estamos, digamos, en una política que nos cuesta todavía mucho poder desarrollar, ¿no? Bien. Eh, los concesionarios de bosques han sido muy exigentes, se han quejado mucho, y a pesar de eso no han podido cumplir principalmente con los planes de manejo, ¿no? Eh, Precisamente porque, como hemos visto en los dos gráficos anteriores, en las dos láminas anteriores, es muy difícil, es muy ineficiente, ¿no? Y sobre todo porque cuando han habido concesiones de 10.000, 20.000 hectáreas, y prácticamente las ganancias no han sido reinvertidas, ¿no? Entonces, ellos reclaman, pero al mismo tiempo también han sido bastante mezquinos, por decirlo, ¿no? Bien. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que incluso las áreas reforestadas se han ido incrementando hasta los años 2010, hasta tener 40.000, de 12.000 a 40.000 hectáreas, principalmente en la zona andina, y después han ido bajando, ¿no? Ha habido una desaceleración, eh, y no existe, digamos, principalmente información sobre las plantaciones en la selva, ¿no? Aparentemente, podemos ver que la totalidad de superficie de bosque de más de 10 millones de hectáreas que están, digamos, administradas, el
75% son, corresponden a concesiones de explotación maderera, ¿no? Y por otro lado hay algunas, por ejemplo, las concesiones de conservación, eh, que es una modalidad nueva, que es básicamente protección, donde se trata de aprovechar otros aspectos como servicios ecosistémicos, ¿no? Bien. Ahora, igualmente, ¿no? Las regiones donde existe mayor explotación, mayor aprovechamiento de maderas, son las tres regiones de la selva baja, ¿no? El Loreto, Madre de Dios y Ucayali, y sin embargo en estas no se han registrado muy pocas, muy pocas plantaciones. Bien. Dentro de o mejoras dentro del bosque natural, el bosque primario, ¿no? Entonces, eh, lo que siempre se ha pedido, lo que siempre se ha abogado es que exista el manejo forestal, ¿no? ¿Qué cosa es el manejo forestal? Con el manejo forestal se busca estas actividades de plantación, manejo de vegetación natural, enriquecimiento, protección, etcétera, se pueda conducir a la producción sostenible de bienes, ¿no? Y la producción de servicios y la conservación de la diversidad, ¿no? Y entonces, digamos, esta es una tabla oficial de una publicación de CERFOR y del 2015, y reporta manejo forestal de la costa, de la sierra y la selva alta, pero no reporta manejo forestal de las áreas de mayor explotación, que sería la selva baja. Entonces está diciendo como que de manera, eh, nos está diciendo prácticamente que no existe manejo forestal donde existe mayor aprovechamiento, ¿no? Entonces, digamos, lo que quedamos viendo es de que no se va a producir, digamos, poco a poco se va a ir perdiendo esa capacidad productiva de los bosques, ¿no? Entonces, las alternativas que quedan son, pues, las plantaciones forestales, ¿no? Entonces, se han establecido algunas plantaciones por el sector privado. Entonces, tenemos en el principalmente en el departamento de Ucayali y Madre de Dios, con unas exóticas que son muy rentables, como la teca, y unas especies de rápido crecimiento que tienen alta demanda, que es el eucalipto, por la madera de construcción para encofrados, ¿no? Muchas veces en los depósitos de madera de Lima se encuentra, entre comillas, de la especie roble, que en realidad es el eucalipto, ¿no? Y una tabla de encofrado pues dura para 6 7 techos, digamos, ¿no? Y después ya se va deteriorando y se tiene que usar se bota, ¿no? Bien, entonces, eh, sin embargo, las plantaciones tienen grandes dificultades, ¿no? Entonces, es la dificultad para encontrar grandes superficies, ¿no? Ya a inicio del siglo XX, 2010, 2005, hubieron capitales que querían hacer plantaciones de soya y de palma aceitera, pero había mucha fragmentación y no se decidieron. Entonces, igualmente, los que quieren hacer plantaciones ahora no encuentran superficies extensas, digamos, sino que hay parches, ¿no? Diferentes parches de diferentes propietarios, y eso no dificulta su manejo, ¿no? Bien. Eh, Hay problemas de financiamiento. Se ha querido seguir el modelo brasileño de hacer préstamos, ¿no? No el modelo chileno de que en un momento se hacía regalos, digamos, se, se devolvía el dinero, digamos, ¿no? Y también existe el problema de que se puedan presentar problemas ecológicos por monocultivo, ¿no? O sea, cuando hay monocultivo hay plagas, pérdidas de biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces, en Ucayali tenemos las principales bolaino, el chihuahuaco y otras especies de rápido crecimiento como la marupa. Para ello ha sido importante que instituciones públicas como el INIA hayan realizado investigaciones ya de los años 70 en General Herrera y después de los años 80 en el bosque con Humboldt, ¿no? Que son donde se han realizado las principales investigaciones y por mucho más tiempo, y que dan los resultados más sólidos, ¿no? Entonces, la especie que más destaca por su
rápido crecimiento y porque, digamos, puede ser aprovechada, digamos, a partir de los 30 años, porque, digamos, cuando tiene 20, 25 años, la madera puede tener hasta 60, 70 centímetros de diámetro, como podemos ver aquí en el gráfico verde, superior derecho, pero todavía no tiene la madurez, o sea, es como traposa, digamos, ¿no? Y digamos, y el cedro y la caoba también alcanzan grandes dimensiones, pero son maderas blancas, o sea, cuando son verdes todavía no han acumulado los taninos como uno los encuentra en las maderas rojas, sino son todavía muy blanquecinas, ¿no? Bien. Y otras especies, digamos. Y entonces también, bueno, vamos a pasar de una vez aquí rápido al manejo de bosques secundarios, ¿no? Que se produce con la regeneración natural de los cultivos que son abandonados por el barbecho, ¿no? Entonces, dentro de esta especie, dentro de estos ha aparecido principalmente la bolaina y que son las que se producen en las casas prefabricadas que se ven en diferentes zonas de Lima, ¿no? Zonas periféricas de Lima. Bien, sin embargo, aquí podemos ver de que todavía es necesario mucha mayor investigación. Tenemos que, por ejemplo, esta especie del cerro rosado de la India se ha difundido, que se propaga, que se plante, pero muchas veces en gran parte han sido fracasos, ¿no? Porque han tenido crecimiento muy lento. Por ejemplo, en el caso de Yurimaguas vemos una mortalidad de 64% y crecimientos muy lentos, y solamente en zonas de suelos ricos como la Guaitía hay crecimientos similares a los que muestran aquí en México, ¿no? Pero esta es una publicación de 2003 donde vemos, donde sí se alcanzan 6 o 7 centímetros de diámetro, el crecimiento de diámetro, pero solamente en unas pocas áreas, ¿no? Y en el resto es un crecimiento más o menos mediano, mediocre. Pero a lo que voy es que el Estado ha abandonado a los agricultores para que ellos mismos eh, hagan por prueba y error, y eso no está bien, ¿no? O sea, ahí se pierde la confianza con instituciones como el INIA, el IABEL. Entonces, el Estado tiene que establecer parcelas demostrativas, capacitaciones, para que ellos sean los que para que ellos no sacrifiquen su tiempo, su tierra, su espacio, ¿no? Bien. Y tenemos también que ante la disminución de los productos maderables, los productos tradicionales de bosque, hay un incremento de productos diferentes de la madera, como el, el- el- el aguaje, por ejemplo. Pero sin embargo, el 90% del aguaje que se consume a nivel nacional, en épocas de mayor demanda, por ejemplo, en Iquitos, se consume 30 toneladas diarias de aguaje, ¿no? Pero el 90% del aguaje que se consume es talando las plantas madre, ¿no? Y son muy pocos los que usan esa técnica de subir para cosechar, ¿no? Bien. Y el producto bandera de los productos no tradicionales de productos no maderables la castaña, que cada año incrementa más su aprovechamiento y su exportación, ¿no? Y otros productos alternativos como el burao, etcétera, también, ¿no? Las plantaciones de la sierra es donde más se ha hecho plantaciones, eh, pero sin embargo también es donde ha habido muchas plantaciones que no han sido exitosas porque ha faltado seguimiento a actividades de raleos y raleos principalmente, ¿no? Pero también es un riesgo porque eh, se- existe la posibilidad de que haya sequías y es ocurrido que se hacen plantaciones y después por falta de lluvias disminuye su crecimiento e incluso se produce alta mortalidad, ¿no? Entonces, un ejemplo eh, muy importante ha sido la granja Porpón en Cajamarca, que ha necesitado el impulso de cooperación, cooperación nacional, de cooperación internacional, etcétera, pero digamos que se encuentran las condiciones, digamos, ¿no? Y también por la disciplina de la población, digamos, ¿no? Porque ellos pertenecen a una entidad, comunidad religiosa, etcétera, que no siempre se encuentra ese tipo de comunidades a nivel nacional. Bien. Y aquí hay una imagen, pues, de una mina que está muy cerca, que es Yanacocha, ¿no? Que en esta imagen
bajada de Google Earth podemos ver que digamos que comparte las mismas condiciones ecológicas y que en vez de tener esta mina también hubiéramos tenido estos bosques de la Granja Porcón, ¿no? Entonces vale la pena repensar, digamos, qué es lo que deja la mina y qué es lo que se puede lograr digamos, en la misma área, ¿no? Bien, entonces, para terminar, ¿qué existe? Las diferentes alternativas que tenemos, podemos ser no solamente en los bosques, el ecoturismo, los servicios ambientales. Es importante tener en cuenta que estamos ya empezando el cambio climático y entonces las inversiones que pudieran hacerse tienen que tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, y hay un informe que se llama La Tercera Comunicación que hace el gobierno peruano hacia las Naciones Unidas, donde se hacen predicciones de cómo va a ser los cambios climáticos a nivel nacional, ¿no? Entonces, a nivel nacional va a haber una mitad a partir de los departamentos de Pisco, Chincha, hacia el norte, con Junín, Ucayali, que van a ser más húmedos, ¿no? Entonces, en este cuadro, el del centro inferior, podemos ver, por ejemplo, en la gráfica verde son el caudal actual del río Tarma, del río Tarma, ¿no? Y en la gráfica roja, distribuido a través de los meses, ¿no? Y en la gráfica roja vemos cómo sería el horizonte de 2016 al 2065, ¿no? Y eso ya lo estamos viviendo, ¿no? O sea, los últimos años, siempre en épocas de lluvia ha habido inundaciones, derrumbes en la selva central, ¿no? Entonces, se producen gran cantidad de pérdidas de vidas, materiales, de transporte, etcétera, infraestructura de transporte, por estos derrumbes ocasionados por la deforestación principalmente, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene que coordinar el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, digamos, en reducir sus gastos e invertir en reforestación de las partes altas de la cuenca, ¿no? Y por el otro lado, en los departamentos del sur, como por ejemplo aquí en Santa Teresa, en Cusco, el río Santa Teresa, la curva celeste es la que se ha observado históricamente, ¿no? Y la distribución de la lluvia a través de los meses, de la escorrentía a través de los meses, y la curva roja, que es la inferior, es la proyectada, el del año 2030 al horizonte del año 39. Entonces, ¿por qué los municipios o los gobiernos regionales están haciendo plantaciones en áreas donde cada vez va a llover menos, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Bueno, disculpen el exceso de tiempo, pero eso es todo lo que tenía que decir por ahora. Gracias. Muchas gracias al ingeniero forestal Juan Clemente Díaz González por esa brillante exposición sobre el desarrollo forestal en el Perú.